El 476 y el 538 se describe como el periodo cuando el cuerno pequeño arranca a 3 de los 10 cuernos. El papado no puede ascender a poder absoluto al menos que esos 3 poderes opositores sean arrancados. Y en el 493 se arrancan los érulos. Claro, el papado usando al poder civil, como hemos estudiado durante esta semana. En el 534, Justiniano, el emperador, mandó a Belisario y arrancó la tribu de los vándalos. Y luego en el 538, el mismo Belisario fue y atacó a los ostrogodos en la ciudad de Roma, y los ostrogodos sufrieron una cruel derrota de la cual nunca se recuperaron. Aunque existieron hasta el año 550, en realidad nunca se recuperaron de este golpe mortal que recibieron en el año 538. Es decir, en el año 538 se había arrancado el último de los 3 cuernos rebeldes. Y en el 538, por lo tanto, ahora comienza el periodo de dominio papal. Dominio absoluto, porque toda oposición ha sido eliminada. Y entonces sabemos que desde el año 538 hasta 1798 tenemos el dominio del cuerno pequeño. Son los 1260 años. El libro de Daniel lo describe como tiempos y la mitad de un tiempo. Así que nos hemos movido a través de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano dividido, los 3 reinos arrancados. El papado ahora tiene absoluto poder, 538 hasta 1798. Y luego la siguiente escena en Daniel capítulo 7 es el juicio investigador. Es decir, en algún momento posterior a 1798 va a comenzar el juicio investigador. De eso hablamos ayer en la tarde. Primero se mueve el anciano de días en el cielo. Dice, se colocan tronos, el anciano de días se mueve, se sienta el Padre en el trono y los libros son abiertos. Es decir, va a comenzar el juicio. Y luego entonces dice que el Hijo del Hombre, después que el Padre se mueve, esto está sucediendo en el cielo, dicho sea de paso, el Padre se mueve, se sienta, se abren los libros, entonces viene sobre las nubes del cielo, según Daniel 7, 13 y 14, viene Cristo Jesús sobre las nubes del cielo hasta donde está el anciano de grande edad. Es decir, esto está pasando en el cielo, el juicio está realizándose en el cielo, no en la tierra. Jesús va a donde el anciano de días con un propósito muy especial, y es para recibir el reino. Dice en Daniel 7, es para recibir el reino. Y la pregunta clave es, ¿qué significa que Jesús va allá para recibir el reino? Sencillamente, como explicaba ayer, significa que el reino de Cristo se compone de los súbditos de su reino. Es decir, su reino son las personas que pertenecen al reino. Ahora, para que Cristo pueda recibir el reino, es necesario determinar quiénes son verdaderos súbditos de su reino. Y ese es el propósito por el cual se abren los libros. Los libros se abren para que el universo pueda ver quiénes en verdad son súbditos del reino de Cristo, quiénes componen el reino de Cristo. Y cuando se ha examinado el último caso, ya el reino de Cristo está completo, porque se ha demostrado en el juicio quiénes son súbditos fieles del reino de Cristo Jesús. Y luego entonces en Daniel 7, el último paso, según la última parte del capítulo, versículos 26 y 27, viene la destrucción del cuerno pequeño a la segunda venida de Jesús. Es decir, el cuerno pequeño, aunque dominó 1260 años, todavía va a estar en existencia cuando Jesús venga, porque va a ser destruido. Ahora, Daniel 7 no nos presenta todo el panorama completo. Así que nos hemos movido en Daniel capítulo 7, nos hemos movido a través, comenzando con Babilonia. Ese es el primer eslabón de la cadena y sabemos dónde comienza la cadena. Babilonia, enseguida Medo-Persia, enseguida Grecia, enseguida el Imperio Romano, luego enseguida sin interrupción, sin paréntesis, los 10 reinos, y luego enseguida se arrancan 3, y luego entonces después de arrancar los 3, el cuerno pequeño gobierna 1260 años. Después de 1798 comienza el juicio, cuando se va a determinar quiénes son los súbditos del reino de Cristo.
Una vez que se ha determinado eso, se cierra la puerta de la gracia, el cuerno pequeño es destruido y Cristo posee el reino. Es una forma muy bonita de estudiar las profecías, porque podemos saber en cada momento a dónde estamos en la cadena profética, porque sabemos dónde comienza, sabemos dónde va a terminar y podemos seguir la secuencia de eventos desde el comienzo hasta el fin. Ahora, la profecía de Apocalipsis 13 es paralela a la de Daniel 7, pero nos agrega detalles. Vayan conmigo a Apocalipsis 13:2. Apocalipsis 13 y el versículo 2. La misma trayectoria de Daniel 7, pero ahora va a agregar detalles. La hermana White dice que el libro de Apocalipsis es una interpretación de Daniel, una ampliación de Daniel. Apocalipsis 13 nos da detalles adicionales. Dice en Apocalipsis 13 y el versículo 2, y enseguida van a ver la conexión con Daniel el capítulo 7. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora fíjense entonces, tenemos las mismas bestias de Daniel 7, ¿verdad? Pero se dieron cuenta que están en orden inverso. Mientras que en Daniel tenemos león, oso, leopardo, dragón, en Apocalipsis 13 están en orden opuesto. Y la razón es porque en Daniel, Daniel vive en el periodo de Babilonia, está mirando hacia adelante. Mientras que Juan está viviendo en el periodo del dragón y está mirando hacia atrás. Es decir, Juan está viviendo en el tiempo del Imperio Romano. Ya han pasado 3 reinos, pero todavía no se ha levantado la bestia. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, así que tenemos en Apocalipsis 13, tenemos león, oso, leopardo. Ese es el Antiguo Testamento, igual que Daniel 7. Y luego venimos al periodo del Nuevo Testamento. La cuarta bestia que se menciona en Apocalipsis 13:2 es el dragón. ¿Y cuántos cuernos tiene ese dragón en Apocalipsis el capítulo 12 y el capítulo 13? Tiene 10 cuernos. Así que tenemos las mismas bestias, león, oso, leopardo, dragón y 10 cuernos. Y luego el dragón de 10 cuernos le da a la bestia su trono, su poder y su autoridad. Es decir, el imperio romano pagano le está dando su trono ¿a quién? Le está dando su trono a la bestia. Y la bestia es lo mismo que el cuerno pequeño. Muy bien, de Daniel 7, solo que el Apocalipsis 13 se le llama la bestia. Y entonces la bestia gobierna ¿por cuánto tiempo? La bestia gobierna, dice, por 42 meses. Que todos sabemos que los 42 meses es el mismo periodo que menciona Daniel como tiempos y la mitad de un tiempo. Yo pregunto entonces, ¿Apocalipsis 13 es paralelo a Daniel 7? Obvio. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano, los 10 cuernos, luego la bestia gobierna 42 meses. Pero Apocalipsis 13 ahora nos da un detalle adicional. Y es que, aunque Daniel 7 dice que el papado va a existir al final de la historia porque va a ser destruido cuando Cristo venga y que va a gobernar a tiempo en la mitad de un tiempo, no nos dice qué es lo que le quitó el poder al cuerno pequeño después de los 1260 años. Sencillamente dice que el cuerno pequeño va a gobernar por tiempo en la mitad de un tiempo, pero no nos dice qué pasó al final de ese tiempo. Pero Apocalipsis 13 sí lo dice. Apocalipsis el capítulo 13 nos dice que después de los 42 meses algo sucedió con la bestia. ¿Qué pasó con la bestia? Que es lo mismo que el cuerno pequeño. Dice que la bestia usaba la espada para matar y estaba libre y llevaba a la gente en cautiverio. Pero Apocalipsis 13 nos dice que cuando llegó el final de los 42 meses, la bestia fue herida ¿con qué? Ya sabemos ahora que le quitó el poder cuando terminaron los 1260 años. Dice que
La espada que usaba para matar es la espada que le dio la herida mortal, para quitarle el poder. Y llevaba en cautiverio, pero ¿ahora qué? Ahora va a ir en cautiverio. Ahora sabemos entonces que cuando terminaron los 1260 años, lo que le quitó el poder al papado fue que fue echado a cautiverio y fue herida la bestia con la espada. Y como hemos estudiado durante el transcurso de esta semana, ¿qué representa la espada? La espada representa el poder civil que el papado siempre usó para perseguir a los hijos de Dios y matarlos. ¿Y qué significa el cautiverio? La bestia ya mandaba cautiva a la gente, pero ahora la bestia va a ir cautiva. Sencillamente significa que ahora el papado ya no puede ¿qué? Ya no puede usar los poderes civiles del mundo para cumplir sus propósitos. Es decir, el papado ahora es atado, es enviado a prisión, por así decirlo, porque los poderes civiles ya no apoyan al papado. Ya no hacen lo que el papado quiere como hacían durante los 1260 años. Así que Apocalipsis agrega el detalle de cómo llegó a su fin esa etapa del papado cuando perseguía a los santos durante los 1260 años. Ahora, otra cosa que el capítulo 13 de Apocalipsis menciona claramente, que no se encuentra en Daniel 7, es que la herida mortal se va a curar. Eso no está en Daniel 7. Está implícito. Porque si el cuerno pequeño va a ser destruido a la segunda venida de Jesús, pues se entiende entonces que va a estar gobernando en la segunda venida. Pero no es explícito, es implícito de que va a existir cuando Cristo venga. Pero lo que es implícito en Daniel 7 es explícito en Apocalipsis 13. Porque en Apocalipsis 13 dice que aunque la bestia fue herida con la espada y fue enviada en cautiverio, nuevamente se va a escapar del cautiverio y va a poder usar la espada otra vez. Porque dice que su herida mortal será ¿qué? Sanada. Y por eso sabemos que va a ser el poder que va a existir cuando Cristo venga. Porque va a tener una segunda etapa de dominio. Porque se le va a sanar la herida y va a hacer en el futuro lo mismo que hacía en el pasado. Va a poder otra vez recuperar la espada, usar los poderes civiles del mundo para lograr eso y va a escapar de su cautiverio, que significa que ahora va a poder usar los poderes civiles. ¿Estamos bien? Otra cosa que no menciona Daniel 7, quiero que veamos la importancia de interpretar Daniel 7 a la luz de Apocalipsis 13, porque Apocalipsis 13 agrega muchos detalles que no se encuentran en Daniel 7. Ahora, Daniel 7 no nos dice explícitamente en cuanto a la herida mortal, no nos deja explícito el hecho de que la herida mortal se va a sanar. Y además de eso, no nos explica cómo es que se va a sanar la herida mortal. Daniel 7 no explica nada de eso. Por eso tenemos que ir a Apocalipsis 13, que es la expansión de Daniel 7. ¿Vamos bien? Ahora, ¿cómo va a recuperar su poder el papado? Dice que su herida mortal será sanada, lo que no está explícito en Daniel 7. ¿Cómo se le va a sanar la herida? ¿Quién va a soltar al papado de su cautiverio? Apocalipsis 13 expande. Hay otra bestia que se levanta ¿de dónde? De la tierra. ¿Y qué representa esa bestia que se levanta de la tierra? Los Estados Unidos. ¿Eso está explícitamente en Daniel 7? ¿Está la segunda bestia que va de Apocalipsis 13 en Daniel 7? No. Apocalipsis 13 va a explicar cómo es que el cuerno pequeño recupera su poder para que sea destruido cuando Cristo venga. Daniel 7 tiene solamente los grandes rasgos. Es como, por ejemplo, Daniel 2 se expande en Daniel 7 y Daniel 7 se expande en Apocalipsis 13. Y dicho sea de paso, Apocalipsis 13 se expande en Apocalipsis 17. Ese es otro de los eslabones de la cadena que esta semana no tenemos tiempo de estudiar, porque son demasiadas profecías con demasiado detalle. Ahora, la bestia de la tierra representa a los Estados Unidos. Lo estudiamos durante el transcurso de esta semana.
Ahora, al principio, ¿cómo se porta esta bestia que se levanta de la tierra? Tiene dos cuernos como de cordero. ¿Qué representan los cuernos de cordero? Representa el poder civil y el poder ¿qué? La iglesia y el Estado, juntos o separados. Entonces yo pregunto, si los Estados Unidos enseñan que la iglesia y el Estado deben estar radicalmente separados, ¿la herida mortal se puede sanar mientras eso sucede? No, porque el papado une los dos. Pero los Estados Unidos, los dos cuernos como de cordero, mientras los Estados Unidos sostiene esos dos conceptos, que la iglesia y el Estado deben funcionar separadamente, el papado no se puede sanar. Porque el papado, cuando se sana, es porque ahora puede usar el poder civil, unir la iglesia con el Estado. ¿Tiene sentido? Ahora, ¿qué sucede después de un tiempo con esta bestia que tiene dos cuernos como de cordero, que dice que debemos separar la iglesia del Estado? Libertad civil, ese es el Estado. Libertad religiosa, esa es la iglesia. ¿Qué sucede con esta bestia? Esta bestia termina hablando como un dragón. Ahora, todo lo que hace esta bestia al final de su carrera es para ayudar a la primera bestia a recuperar su poder. Debe mencionar lo que dice Apocalipsis 13, 11 al 18. En primer lugar, dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Es decir, esta segunda bestia es emisaria ¿de quién? Ejerce la autoridad, no tiene su propia autoridad, ejerce la autoridad de la primera bestia. Dos veces dice que todo lo que hace, lo hace en presencia de la bestia. Muchas versiones modernas traducen en favor de la bestia. Manda a todo el mundo a adorar a la primera bestia. Hace una imagen de la primera bestia. Impone la marca de la primera bestia. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a recuperar el papado? ¿Cómo se le va a sanar la herida? Por medio de la obra de la bestia que se levanta de la tierra. Eso no se encuentra en Daniel 7. Es una expansión de Daniel 7. ¿Están conmigo? Ahora, en Apocalipsis, el capítulo 13, se menciona también la crisis final. La crisis final va a tener que ver con recibir la marca de la bestia o recibir ¿qué cosa? El sello de Dios. Ahora ustedes se preguntarán, ¿dónde está el juicio en Apocalipsis 13? En Apocalipsis 13 no se menciona el juicio, ni tampoco se menciona la destrucción de la bestia. Tenemos que esperar hasta el capítulo 14 de Apocalipsis para encontrar el juicio, donde dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué? Ha llegado. Y luego al final del capítulo 14, después de los mensajes de los tres ángeles, viene la destrucción de los impíos y la destrucción del sistema del papado. Es decir, Apocalipsis 13 y 14 hay que estudiarlos juntos. Ahora, con esto en mente, queremos ahora ir a Apocalipsis el capítulo 12. Apocalipsis el capítulo 12. ¿Está bien hasta aquí? ¿Les quedó claro? ¿Alguna pregunta? Queremos que esté absolutamente clara la secuencia y cómo Apocalipsis 13 amplía lo que encontramos en Apocalipsis el capítulo, Daniel el capítulo 7. Sí. Sí, yo creo que eso tal vez comienza el sanamiento de la herida, lo que pasó en 1929 con el gobierno italiano. Pero el libro de Apocalipsis deja muy en claro que no es Italia el que va a sanar la herida de la bestia, es los Estados Unidos el que va a sanar la herida de la bestia. Es un punto de comienzo porque tiene que restaurarse su poder civil nuevamente para que se pueda entonces finalmente los Estados Unidos devolver. Pero en realidad la herida queda sanada cuando nuevamente puede usar la espada para perseguir. Eso es un proceso de curación, sí, porque la gente no se cura de la noche a la mañana.
Sí, está desde 1929 está en proceso, pero será plenamente curada cuando el papado puede usar otra vez el poder civil, porque estaba viva la bestia cuando podía usar el poder civil. Está muerta cuando no puede usar el poder civil. Y después de 1929, el papado no ha podido usar el poder civil para perseguir desde ese tiempo. Sí, hermano. Daniel 7 es una ampliación de Daniel 2. Daniel 8, 9 es una ampliación de Daniel 7. Daniel 11 amplía todavía más. Luego viene Apocalipsis 12, 13 y 17 que amplía más. Es como cuando yo tengo un microscopio 4X y decido como detallar más, ampliar el poder de resolución del mismo para poder especificar más cada uno de los detalles que se presentan en el episodio anterior. Correcto. Es como si yo le dijera al profeta, mire, yo le voy a explicar de manera más amplia, más en detalle cada aspecto y comienza a explicar cada uno. Sí, ese es el modo de escribir a los autores bíblicos, es el modo de pensar hebreo. Ustedes saben, por ejemplo, en el lenguaje poético de la Biblia, el paralelismo es la característica primordial. Por ejemplo, el paralelismo sinónimo. Se repite el mismo pensamiento 3 veces en el mismo versículo. Y esa es la forma también de que se hacen las profecías. Claro, no tuvimos tiempo esta semana de estudiar Daniel 2, no hubo suficientes presentaciones, pero Daniel 2 es el esqueleto de todo. Ese es el fundamento y la base sobre lo cual edifica todas las otras profecías. Daniel 8 y 9 presenta parte de la secuencia. Daniel, el capítulo 11, presenta nuevamente toda la secuencia desde el tiempo de Medo-Persia hasta el fin. Pero no es posible en una sola semana estudiar todo eso, pero tiene razón, cada uno expande lo que se encuentra en el anterior. Ahora vamos a Apocalipsis. Sí. Sí, mire, en realidad él no dijo que iba a quitar la pared de separación entre la iglesia y el Estado. Yo vi lo que él dijo. Él dijo que los católicos han hecho una contribución significativa en la historia de los Estados Unidos, que ha habido discriminación en contra de los católicos, inclusive en el Congreso de los Estados Unidos, los congresistas que no son católicos, él dijo que se han opuesto pues a los católicos, pero no mencionó nada sobre que iba a quitar el muro de separación entre la iglesia y el Estado. Permítame mencionar, hay mucha charla por ahí sobre Donald Trump. No hay nadie que es más radicalmente diferente que el papado que Donald Trump. Son radicalmente distintos. Primero, Donald Trump quiere construir un muro para impedir la inmigración. El Papa dice, abran las fronteras para que haya inmigración libre. Donald Trump dice, el cambio climático, eso es un invento. El Papa, el punto principal de su charla hoy en día con los líderes políticos es el asunto del cambio climático. El Papa es socialista, Donald Trump es capitalista. Es decir, tenemos no solamente que mirar lo que él dijo en cuanto a los católicos, pues sí ha habido discriminación contra los católicos a través de la historia de los Estados Unidos. Claro, por el temor de lo que ha hecho el catolicismo en tiempos pasados. Pero él no dijo que iba a derribar el muro de separación entre la iglesia y el Estado. Lo que dijo es que se debe tratar bien a los católicos de acuerdo a los principios de la Constitución de los Estados Unidos, de que no hay ninguna religión favorecida y preferencial en los Estados Unidos.
No quiero que nos distraigamos ahora a hablar de Trump y la elección reciente y todo eso, porque entonces se nos va todo el tiempo en eso. Una pregunta más y luego vamos a continuar. La única forma es comparando la expansión en Daniel 7 con la profecía de Daniel 2. En realidad, los reinos del mundo llegan a ser los reinos de Cristo Jesús antes de que Él venga a tomar posesión. Jesús va a recibir el reino y cuando se cierra la puerta de la gracia recibe el reino. Pero el pueblo de Dios está todavía aquí y va a pasar por un tiempo de angustia. Solamente ya cuando termina el tiempo de angustia es que finalmente se convierte la piedra en una montaña, que significa que ahora toma posesión del reino. Ok, ahora vamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 no se puede entender sin el trasfondo de Génesis 3:15. Es decir, el trasfondo de Apocalipsis 13, el trasfondo de Apocalipsis 13 es Daniel 7. El trasfondo de Apocalipsis 12 es Génesis 3:15. Tienen un diferente trasfondo, dos diferentes énfasis, aunque en realidad las profecías están relacionadas. Así que tenemos que ir a Génesis 3:15 y leer ese versículo. 5 puntos que quiero que notemos que hay en Génesis 3:15. Y ya van a ver la conexión entre Génesis 3:15 y Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 tiene ese trasfondo. Génesis 3:15. Ustedes saben el contexto. Adán y Eva acaban de pecar y Dios está a punto de pronunciar la sentencia de muerte sobre ellos. Polvo eres y al polvo serás tornado, en el versículo 19. Pero antes de pronunciar la sentencia de muerte sobre Adán y por ende a Eva, Dios hace esta maravillosa promesa en Génesis 3:15. 5 puntos que quiero que notemos en este versículo. Dios dice, y está hablando a la serpiente, está hablando a Satanás: y pondré enemistad, punto número 1. Pondré enemistad entre ti, segundo punto, entre la serpiente y la mujer, tercer punto. Y entre tu simiente, la simiente de la serpiente es el número 4, y la simiente de la serpiente. Es decir, 5 puntos. Enemistad entre la mujer y la serpiente y entre las respectivas simientes de la mujer y la serpiente. Ahora, es importante recordar en este versículo que la enemistad primordial es entre la serpiente y la simiente de la mujer. Es decir, la enemistad primordial no es entre la mujer y la serpiente, o aún entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. La enemistad primordial es entre la serpiente y la simiente de la mujer. Porque el versículo dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, sí, cómo no. Y entre tu simiente y la simiente de ella, cómo no, simiente, simiente y mujer, serpiente. Pero luego el versículo termina diciendo: él te herirá la cabeza, la simiente de la mujer, y tú le herirás a la simiente de la mujer el calcañar. Es decir, la gran enemistad es entre la serpiente y la simiente de la mujer. Aunque también hay enemistad entre la mujer y la serpiente y la simiente y la simiente. Sí, hay que tomar eso en cuenta. Ahora, vamos a mirar la secuencia de eventos en Apocalipsis 12. Vamos a Apocalipsis 12 y el versículo 1. Apocalipsis 12 y el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Así que tenemos una mujer. Ahora, ¿qué representa esta mujer? Bueno, literalmente sería María, porque Jesús nace de María, pero aquí no puede ser María.
Ahí hay algo más. En las profecías, simbólicamente, este es un pasaje simbólico. Si vamos a Mateo, pues la mujer es María, literalmente. Pero aquí estamos tratando con símbolos. Y aquí la mujer representa ¿qué cosa? La iglesia. Ahora la pregunta clave es, ¿qué etapa de la iglesia? ¿La iglesia en el Antiguo Testamento o la iglesia en el Nuevo Testamento? Al Antiguo Testamento. ¿Y cómo es eso? Porque la mujer preexiste su simiente. ¿La mujer existe antes de la simiente? ¿Cómo no? Entonces la mujer existe antes de la simiente. Sí, la mujer representa la iglesia del Antiguo Testamento. Ahora, más adelante la mujer va a representar la iglesia del Nuevo. Más adelante en la profecía. Pero aquí la mujer representa la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Nació Jesús de la iglesia del Antiguo Testamento? ¿Fue Jesús simiente de Abraham? ¿Fue simiente de David? ¿Vino del linaje de la iglesia del Antiguo Testamento? ¿Cómo no? La mujer representa la iglesia del Antiguo Testamento. Usted nota que tiene una corona de 12 estrellas. La hermana White en Hechos de los Apóstoles tiene una cita donde dice que las 12 estrellas representan los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Los 12 patriarcas son la iglesia del Antiguo Testamento. Tiene su corona. Y también representa los apóstoles, 12 apóstoles, la iglesia del Nuevo Testamento. Es decir, Apocalipsis 12 y el versículo 1, la mujer representa la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Y en qué condición está la mujer? Vamos al versículo 2. ¿En qué condición se encuentra la mujer? ¿Hay una mujer en Génesis 3:15? ¿Hay una mujer? Sí, inmediatamente cuando leemos eso, vamos a ver si hay alguna conexión. Apocalipsis 12:2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Es decir, la mujer tiene en su vientre una simiente. Ahora, cuando leemos eso, inmediatamente, aquí está Génesis 3:15. Tenemos que ver Génesis 3:15. Ahora, tenemos tres elementos hasta ahora. Tenemos una mujer, o dos elementos. Una mujer, y la mujer tiene en su vientre una ¿qué? Una simiente. Ahora necesitamos ver si el dragón también está por ahí, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Ahí viene el versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. ¿Hay también un dragón aquí? ¿Cómo se le llama al dragón? La serpiente antigua. Eso, cuando dice la serpiente antigua, inmediatamente tenemos que pensar ¿de qué? Génesis 3:15. La serpiente antigua. Ahora el dragón aparece. Ahora en Génesis 3:15, ¿entre quiénes es la enemistad en Génesis 3:15? Primordial. Entre la serpiente y ¿quién? La simiente de la mujer. Ahora, ¿a quién quiere matar el dragón? ¿A la mujer? No, al principio a la mujer no. ¿A quién? A la simiente. Ahí está Génesis 3:15. Noten el versículo 3. Otra vez también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cabezas 7 diademas. Y el dragón dice que hace ¿qué cosa? Quiere destruir a la simiente. Ahora, ¿qué representa el dragón que quiere destruir a la simiente? La respuesta es doble. Apocalipsis 12 lo identifica claramente como el diablo y Satanás. Pero el diablo, Satanás, obra a través de poderes visibles en la historia. En este caso, ¿a quién usó Satanás para tratar de destruir a la simiente? Vamos a Mateo 2:16. Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho
y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Así que el dragón se para al lado de la mujer para matar al niño cuando nazca, pero sabemos que el instrumento que usó Satanás para tratar de matar al niño fue Roma. Por eso la hermana White tiene esta cita muy interesante, Conflicto de los Siglos, página 434. Dicho sea de paso, Herodes es la simiente del dragón. ¿Ven los elementos ahí? ¿Hay una mujer, sí o no? La mujer va a dar a luz una simiente. El dragón quiere matar a la simiente. ¿Cómo procura el dragón matar a la simiente? Usando la simiente de él. ¿Y cuál es la simiente del dragón? Herodes. Están todos los elementos ahí. La hermana White dice en el Conflicto de los Siglos 434, la hilación profética en la que se encuentran estos símbolos empieza en el capítulo 12 de Apocalipsis con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació. En dicho capítulo vemos que el dragón es Satanás. Fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero al agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que si bien el dragón representa primero a Satanás en sentido derivado, es un símbolo de Roma pagana. Ahora yo pregunto, ¿hay enemistad en Apocalipsis 12? Claro. Ahora, en Apocalipsis 12 están todos los elementos de Génesis 3.15. Este es el cumplimiento de Génesis 3.15. Hay una mujer, hay enemistad, hay una serpiente y hay 2 simientes. Todos los elementos están en Apocalipsis capítulo 12. Es decir, el trasfondo de Apocalipsis 12 es Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15. Ahora, noten la enemistad en el versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. La enemistad entre la serpiente y la ¿qué? Y la simiente de la mujer, tal cual lo dice Génesis 3 y el versículo 15. Es la enemistad que menciona Génesis 3:15. Pero resulta que el niño sobrevive y finalmente asciende al cielo. Noten Apocalipsis 12:5, que menciona la ascensión de Jesús. Es decir, el dragón o la serpiente trató de matar a la simiente, pero no fue capaz, porque finalmente la simiente asciende al cielo. Dice en el versículo 5, y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. ¿Durante qué imperio están pasando todas estas cosas? El Imperio Romano. Ahora, Apocalipsis 12 no menciona león, oso y leopardo. Apocalipsis 12 comienza con el 4.º reino. Pero se sobreentiende que los otros reinos están porque la mujer representa la iglesia del Antiguo Testamento. Así que Apocalipsis 12 sí empieza en el Antiguo Testamento porque la mujer representa la iglesia del Antiguo Testamento, pero lo único es que no se menciona explícitamente Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Empieza con el dragón, que es Roma. Es decir, Apocalipsis 12 empieza con Roma, no empieza con Babilonia, Medo-Persia y Grecia, aunque está sobreentendido que la mujer es la iglesia del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuántos cuernos tenía el dragón? 10 cuernos. Y alguien dice, pero pastor, mire, ahí dice que el dragón cuando quería matar al niño tenía 10 cuernos. Pero en Daniel 7 dice que el dragón gobernó por un tiempo y después le salieron los 10 cuernos. ¿Cómo entendemos esto? La explicación es muy sencilla. Apocalipsis 12:3 presenta la carrera total del dragón.
No nos da el orden cronológico en que aparecen los cuernos. Déjenme darles otro ejemplo bíblico de cómo sucede esto. En Daniel capítulo 7 hay un leopardo. ¿Y el leopardo tiene qué? 4 cabezas. Yo pregunto, ¿es el reino griego tenía 4 divisiones cuando se levantó? No. Si usted lee Daniel 7, el leopardo, usted va a creer que desde que comenzó Grecia ya tenía 4 divisiones. Tiene que ir al capítulo 8 para entender que por un tiempo macho cabrío que tenía un cuerno, después de un tiempo le salen ¿qué? 4. Es decir, que Daniel 7 nos da toda la trayectoria completa. Daniel 8 nos dice que los cuernos salieron después. Así que Apocalipsis 12:3 dice que el dragón que quiere matar al niño tiene 10 cuernos, pero lo que está diciendo es que se está presentando la carrera total del dragón. Daniel 7 nos explica eso porque dice que el dragón después le salen 10 y después le sale el pequeño. ¿Me están siguiendo el punto? Ahora, ¿cuál es la siguiente etapa que encontramos en Apocalipsis el capítulo 12? Ya hemos visto el dragón quiere matar al niño, el niño es arrebatado a Dios y a su trono, y luego el dragón, según Apocalipsis, Daniel capítulo 7, tiene 10 cuernos, sabemos que es el mismo dragón de Daniel 7, le van a salir 10 cuernos. ¿Cuál es la siguiente etapa en Daniel 7? El cuerno pequeño. Ahora, como el dragón no pudo matar al niño, ¿contra quién se lanza el dragón? Contra la mujer. ¿Recuerdan que en Génesis 3:15 hay enemistad también entre la serpiente y la mujer? Cuando no puede con la simiente de la mujer, ahora dice, bueno, me voy tras la mujer. ¿Y por cuánto tiempo persigue el dragón a la mujer? ¿Está siguiendo la misma secuencia de Daniel 7? ¿Cuál es la siguiente etapa en Daniel 7 después del dragón y los 10 cuernos? Tiempo y la mitad del tiempo. ¿Cuál es la siguiente etapa en Apocalipsis capítulo 12 después del dragón de 10 cuernos? Se menciona de ambas maneras. Tiempo y la mitad de un tiempo. No, y 1260 días. Vamos a leerlo. Apocalipsis 12:6. La misma secuencia. Y la mujer huyó al desierto, donde noten los elementos. La mujer huye al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten, se puede traducir alimenten, por 1260 días. Esto se amplía más adelante en el capítulo. En Apocalipsis 12:14 dice, se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase de la serpiente. ¿A dónde? Al desierto. ¿A su qué? Lugar. ¿Dónde es qué? Sustentada. Los mismos elementos del versículo 6, ¿sí o no? Claro. Y luego dice, donde es sustentada por ¿qué cosa? Un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Yo pregunto entonces, ¿cuánto tiempo son tiempos, la mitad de un tiempo? 1260 días. Entonces, ¿cuántos días tiene el mes bíblico? 30. Dios en su sabiduría nos dio 3 maneras de hablar de este tiempo. Tiempo, la mitad de un tiempo, 42 meses y 1260 días. Podemos estar seguros que el mes bíblico tiene 30 días. Y todos nosotros sabemos que los 1260 días no son días, son años. El principio, día por año. Ahora, aquí viene algo muy interesante. Cuando el dragón quería matar al niño, ¿qué instrumento usó?
Usó a Roma pagana. Cuando quería matar a la mujer, ¿a quién usó? Al dragón. Ahora, no pierdan este punto. En Daniel 7, ¿quién persigue a los santos del Altísimo? El cuerno pequeño. En Apocalipsis 13, ¿quién persigue a los santos del Altísimo? La bestia. En Apocalipsis 12, ¿quién persigue a la mujer? El dragón. Entonces pregunto, ¿el cuerno pequeño es emisario de quién? Del dragón. El cuerno pequeño es la simiente del dragón, que persigue ahora a la mujer. No sé si me están entendiendo. Es decir, el que está detrás de la persecución del pueblo de Dios es Satanás. Satanás obrando a través de Roma papal, como lo hizo obrando a través de Roma pagana. Ahora yo pregunto, en este momento vamos a ir a esto. Si la bestia de la tierra habla como dragón, no solamente está hablando como Satanás, sino que está hablando como ¿quién? Como Roma. Como Roma. Ahora vamos a Apocalipsis 12:15. Esto está hablando de los 1260 años. Ya leímos el versículo 14. Y la mujer huye al desierto, donde tiene su lugar preparado, donde es sustentada por 1260 días. Y luego dice, ¿cómo es que el dragón trató de matar a la mujer? Dice, la serpiente arrojó de su boca. Paremos un momento allí. ¿Cuántas cabezas tiene el dragón? 7. ¿Cuántas cabezas están echando agua? 1. Hay que leer con cuidado. Claramente el dragón tiene 7 cabezas. Lo leímos, ¿sí o no? Pero aquí dice que el dragón arrojó de su boca agua tras la mujer. Es decir, ¿cuántas cabezas están echando agua? 1. Estas cabezas gobiernan una a la vez. Y en Apocalipsis 13 dice, ve una de sus cabezas como herida de muerte. Muy importante esto. Así que dice, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer con agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Ahora, ¿qué representa el río? Las aguas que echa el dragón de su boca para ahogar a la mujer. Usó sus muchedumbres. Porque Apocalipsis 17:15 dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, Satanás lanzó una avalancha de personas para atacar a la iglesia y tratar de destruir a la iglesia. Ahora, yo pregunto, ¿la cabeza que está echando el agua es la misma cabeza que recibe la herida mortal? ¿Ah, no? ¿Durante qué periodo está echando el dragón agua de su boca? ¿Durante qué periodo? Durante los 1260 días. ¿Es la misma bestia que recibe la herida mortal? Entonces, cuando la cabeza está echando agua para ahogar a la mujer, la cabeza está ¿qué? Viva. Pero cuando la cabeza es herida, ya no ¿qué? Ya no está echando agua. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Ahora, vamos a Apocalipsis 12:16. Cuando el dragón está echando agua de su boca para ahogar y matar a la mujer, viene algo al rescate. Viene algo al rescate que va a coartar la persecución. Dice en el versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer. Y algunos dicen, bueno, la tierra que ayuda a la mujer, eso representa el Piamonte donde se escondieron los perseguidos. No, eso es representado por el desierto, donde vivió la mujer. Ese sí es el Piamonte. Pero aquí la tierra es otra cosa.
La tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Yo pregunto, ¿qué tierra le proveyó refugio a la mujer que estaba siendo perseguida para coartar la persecución? Los Estados Unidos de América. Ahora escuchen bien. En este punto todavía, este no es los Estados Unidos, es el territorio de los Estados Unidos. Para este tiempo todavía no hay Estados Unidos. Este está hablando del tiempo cuando los Estados Unidos, cuando el territorio le proveyó refugio a los perseguidos en Europa. Fueron y hallaron aquí, hallaron en los Estados Unidos, ¿qué cosa? Refugio de la persecución. Pero ahora escuchen lo que voy a decir. En Apocalipsis 13 se habla de una bestia que se levanta de la tierra. Ya allí se habla del establecimiento de la nación que está en ese territorio. ¿Vamos bien? Apocalipsis 13:11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ya hemos identificado el dragón. El dragón es Satanás obrando a través de Roma pagana. El dragón es Satanás obrando a través de Roma papal. Y si esta bestia va a hablar como un dragón, ¿va a hablar como quién? Como Roma, porque el dragón siempre representa a Satanás obrando a través de Roma. Los Estados Unidos se va a aliar con Roma para usar a Roma para perseguir al pueblo de Dios, como lo hizo durante los 1260 años y como procuró matar al niño. Ahí está contenido. Ahora viene la última etapa. Apocalipsis 12:17. Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17. La tierra ayuda a la mujer. Y esto causa que el dragón se llene de gozo y felicidad. ¿Ustedes creen que el diablo ama a los Estados Unidos, los principios sobre los cuales fue edificado ese país? Dicho sea de paso, la tierra ayuda a la mujer, el territorio ayuda a la mujer. Y luego vemos que los 2 cuernos como de cordero por un tiempo también es una ayuda. Pero dice en Apocalipsis 12:17, esta es la siguiente etapa. Esta es la etapa cuando se sana la herida. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra, dice el resto, no me gusta esa traducción, contra el remanente, y luego dice descendencia. El remanente de la simiente de ella. Oh, yo creo que hemos entendido mal esto. ¿Quién es la simiente de la mujer? A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice de las simientes como de muchos, mas su simiente, la cual es Cristo. ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo. Entonces yo pregunto, ¿quién es el remanente de la simiente? Es el remanente de Cristo. Así que dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Por qué se llena de ira contra la mujer? Según el versículo anterior, ¿qué acaba de pasar? La tierra está ayudando a la mujer. Y al dragón no, el dragón dice, no, eso no sirve. Ese asunto de los 2 cuernos, separación de iglesia y Estado, eso no funciona. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Es el remanente de Cristo quien es la simiente. Y luego da las características. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora quiero que noten la conexión entre Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 13:11. Apocalipsis 12:17 dice, la tierra ayuda a la mujer, el dragón se aira y se va a perseguir
a los que guardan los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesús. En Apocalipsis 13 dice que esta bestia que tiene 2 cuernos de cordero va a hablar como un ¿qué? Dragón. Esa es la última etapa. ¿Ve? Apocalipsis 12:17, el dragón persigue. Apocalipsis 13:11, hablará como dragón. Ahora, 4 características que identifican al pueblo remanente de Dios, la iglesia adventista. Primero, ¿cuándo se va a levantar el remanente? Después de los 1260 días. ¿A dónde se va a levantar? En los Estados Unidos. ¿Y qué características va a tener? Guarda los mandamientos de Dios y tiene ¿qué? El testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19:10 dice el espíritu de profecía, y 22:8 y 9 dice que tiene profeta. Cuando comparan con Apocalipsis 22:8 y 9. Es decir, podemos saber dónde se iba a levantar la iglesia remanente, cuándo se iba a levantar la iglesia remanente y qué características iba a tener. ¿Cuántas iglesias en el mundo cuadran con esta descripción? Una sola. Yo pregunto, ¿los Estados Unidos se originó después del año 1798, poco después? ¿La iglesia adventista? Sí. ¿En los Estados Unidos comenzó? La iglesia adventista enseña que es necesario guardar todos los mandamientos y tiene en su medio el don de profecía. Todas las características cuadran perfectamente con la iglesia remanente, con la iglesia de Dios. Ahora vamos a repasar las etapas de Apocalipsis 12. La mujer representaría el periodo del león, el oso y el leopardo, el Antiguo Testamento. El dragón sería la primera etapa de Roma, que quiere destruir al niño. Los 10 cuernos representan las 10 divisiones del Imperio Romano. Luego después viene la mujer, huye ¿a dónde? Al desierto por 1260 años. Ese es el periodo del cuerno pequeño y de la bestia. Y luego, ¿qué sucede? Se coarta la persecución. La tierra ayuda a la mujer y se levanta la bestia de la tierra que garantiza libertad civil y religiosa. Apocalipsis 13. Y después de un periodo de paz y tranquilidad, esta bestia se llena de ira y se alía con la bestia de la tierra y viene la última etapa de Roma. El sanamiento de la herida cuando persigue de nuevo. Y déjeme decirle, Apocalipsis 17 nos describe el momento cuando la herida se sana. ¿Sobre qué está sentada la mujer? Está sentada sobre muchas aguas. Yo pregunto entonces, ¿el río de la persecución está fluyendo de nuevo? Apocalipsis 17. Notan también que esta bestia de Apocalipsis 17 dice que era y no es, pero será. Fue durante los 1260 años, no es porque tiene una herida mortal y será porque la herida mortal será sanada. No podemos entender Apocalipsis 17 sin entender Apocalipsis 12 y 13. Y por eso mucha gente, muchos dicen, las 7 cabezas son 7 papas. Eso es desconectar eso de Apocalipsis 12 y 13 que tienen bestias con 7 cabezas y 10 cuernos. Hay que conectar los 3 capítulos. Apocalipsis 17 describe el momento cuando se sana la herida mortal. Y las cabezas representan los reinos sucesivos que gobernaron uno por uno. Porque una sola cabeza echa agua a la vez. Y una sola cabeza es herida de muerte. Significa que una sola está gobernando en determinado tiempo. Bien, terminamos un poquito temprano. Así que podemos ahora hacer preguntas, hacer comentarios. Ahora sí pueden hablar de Donald Trump todo lo que quieran. No hay tiempo para cubrirlo. Si quieren,
si quieren el material sobre Apocalipsis 17, yo tengo un documento como de 27 páginas sobre eso. Anoten su correo electrónico en un papelito y pongan allí Apocalipsis 17. Yo le mando el estudio. Sí, allá. Por favor. Sí, tú, el de verde. Habla duro para que te pueda escuchar. No se oye nada porque hay mucho ruido. Guardemos silencio para que podamos escuchar esta pregunta. Paréntesis, ok. Mire, ese paréntesis en realidad se refiere, está regresando, Apocalipsis el capítulo 12 está organizado de una manera donde se presenta un evento, luego otro evento, luego un evento, luego el otro evento, luego un evento, otro evento. Es decir, el Apocalipsis 12 no está en orden cronológico. El Apocalipsis capítulo 12 funciona en ciclos, Y por esa razón Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 7 al 12 se debe conectar no con la caída original de Satanás del cielo primordialmente, sino con la derrota de Satanás en la cruz del Calvario. Podemos saber que el orden no es el orden cronológico del capítulo, porque en Apocalipsis 12:6 están los tiempos y la mitad de un tiempo, y el versículo 14 está 1260 días. Entonces sabemos que no está en estricto orden cronológico, funciona en ciclos. Y por lo tanto hay que descifrar a dónde se hace repetición de diferentes eventos. Hay otros sitios en Apocalipsis donde pasa eso. Por ejemplo, Apocalipsis el capítulo 20. 4 veces en Apocalipsis 21 al 21:8 se repiten los eventos antes, durante y después del milenio. Si tratamos de leer en orden cronológico Apocalipsis 21 al 21:8, vamos a estar supremamente confundidos, porque en realidad hay 4 ciclos donde comienza y lleva hasta el final, luego comienza y lleva hasta el final, comienza y lleva hasta el final, y luego comienza y lleva hasta el final. Sí. Es correcto. Ahora, si ustedes quieren, este pasaje de Apocalipsis 12, 7 al 12, que está hablando fue lanzado fuera del cielo, y el himno que cantan los seres celestiales, yo tengo una exposición sobre eso. Si tú quieres, me das tu correo electrónico, yo te mando todos los detalles, porque necesitaría una pizarra para mostrar el orden cronológico de esto. Así. Correcto. No, yo sé que en la conferencia general se hicieron algunos cambios que yo considero ser más cosméticos que cualquier otra cosa de terminología. No se ha negado el don de la hermana White para corregir. Ahí dice para corregir, para amonestar, para ampliar. Usa las mismas palabras tradicionales. Algunas personas dicen que el cambio de terminología significa que la iglesia ha apostatado, que ya no cree en el espíritu de profecía. En realidad no es así. Cuando ustedes lo leen se dan cuenta que todavía se exalta la función del espíritu de profecía en la iglesia adventista. Ahora, escuchen bien, hay muchos en la iglesia adventista que están atacando el espíritu de profecía, particularmente en Norteamérica, en Europa, en los países tales llamados desarrollados, espiritualmente subdesarrollados, tecnológicamente desarrollados. En esos países muchos están cuestionando el espíritu de profecía. Algunos de nuestros eruditos
están diciendo que en realidad la creación no fue en 7 días literales, están diciendo que el diluvio fue un diluvio local, que no fue universal. Están diciendo que debemos abrirle la puerta al matrimonio entre homosexuales. Están básicamente diciendo que el espíritu de profecía era para la cultura de esa época, pero hoy no se aplica. Es un reflejo de que Satanás está airado con los que tienen el testimonio de Jesucristo, el cumplimiento de una profecía. Y la hermana White dice que hay que temer más de los de adentro que los de afuera, dice ella. Ahora, no por esto significa que esta iglesia no es la iglesia de Dios, porque está en la iglesia del Señor. Pero Satanás está airado con esta iglesia. Y por eso hay tantas riñas y tantas divisiones y tantas herejías que están andando por ahí. Hermano, allá, por favor. Mi convicción personal es que no se va a cambiar la Constitución. Lo que se va a hacer es violar la Constitución. Yo explicaba esta semana en cuanto al sistema de gobierno de los Estados Unidos. La rama de gobierno más poderosa es la judicial, particularmente la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Lo que va a suceder es que se va a redactar una ley dominical. Y claro, esa ley dominical y también una ley antisabática, y esas leyes se van a llevar a la Corte Suprema para ver si son constitucionales, porque la Corte Suprema determina si una ley es constitucional o no. Ahora, la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos prohíbe que el gobierno establezca alguna observancia religiosa o que prohíba que la gente practique su religión. Eso está en la Constitución. Eso dicen, es decir, una ley dominical es claramente inconstitucional. Pero lo que va a suceder en un tiempo de crisis es que la Corte Suprema va a declarar que una ley inconstitucional es constitucional. Y ya de ahí no hay corte de apelación. Porque lo que dice la Corte Suprema de los Estados Unidos, eso va. En otras palabras, lo que va a hacer, y por eso es que la profecía dice que tiene 2 cuernos como de cordero, no se quiebran los cuernos. No dice, se quiebran los cuernos y luego habla como dragón. Habla como dragón mientras todavía tiene los 2 cuernos. Es decir, todavía profesa defender libertad civil y religiosa, separación de iglesia y Estado, pero va a hablar como dragón en el sentido de que va a violar la misma Constitución y va a decir que lo que es inconstitucional es constitucional. Más o menos lo que ha hecho Chávez en Venezuela. Todo lo que quieren hacer es constitucional. Sacan el librito, la Constitución, pero están violando la Constitución al mismo tiempo que profesan seguirla. Bueno, no debería haberme metido en política yo, o sea, allá atrás. Hable duro, hermano.
Bueno, esas preguntas son largas. En cuanto al papel del comunismo, el comunismo se contempla en el panorama profético. Se contempla en Apocalipsis 11, donde la bestia del abismo ataca a los dos testigos, que se refiere a lo que ocurrió en la Revolución Francesa, que culminó con el cautiverio del Papa. Es decir, la Revolución Francesa tuvo mucho que ver con darle la herida mortal al papado. Y los Estados Unidos, muchos de los principios de los Estados Unidos vienen precisamente de la Revolución Francesa, porque allá separaron la iglesia del Estado, por lo menos por un tiempo. También se contempla el asunto del comunismo en Daniel 11, donde se le llama el rey del sur. Egipto es el rey del sur. En Apocalipsis 11 se menciona que el poder que ataca a los dos testigos se llama Sodoma y Egipto. Ahí está la conexión entre los dos. Pero la profecía de Apocalipsis 11 nos dice que está hablando de la herida mortal. Daniel en el capítulo 11 nos dice que después que el rey del sur se acornea contra el rey del norte, el rey del norte va a subyugar y vencer al rey del sur y básicamente va a dominar el mundo. Esos son los versículos subsiguientes. Y va a llegar al punto donde va a dar un decreto, dice en Daniel el capítulo 11, para destruir y matar a muchos. Y Miguel se va a tener que levantar en el tiempo de angustia para defender al pueblo de Dios del decreto de muerte que da contra el pueblo de Dios el rey del norte. Es decir, eso hay que compaginarlo con la herida mortal que recibió el papado y cómo va a recuperar su poder, va a dar un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. El pueblo de Dios va a pasar por un tiempo de angustia y se va a levantar Miguel para defenderlo y al final del tiempo de angustia serán defendidos por el Señor. Es decir, el comunismo sí es parte de la cadena profética en el sentido de que Dios usa eso para darle la herida mortal al papado. Pero el panorama es más amplio que eso porque claramente el comunismo no va a ser el poder que va a dominar el mundo. Va a ser el papado, que dicho sea de paso, el papado hoy es un poder socialista. En realidad, la administración de Trump es solamente una corta interrupción en el movimiento mundial hacia el socialismo. Malaquías Martin, que posiblemente ustedes han oído mencionar, que escribió Las llaves de esta sangre, esto fue hace como 30 años que se publicó ese libro. El título es, el subtítulo, Las llaves de esta sangre, la batalla entre el capitalismo y el comunismo y Juan Pablo II por el dominio del mundo. Y básicamente él decía, el comunismo ya ha visto sus mejores días. El capitalismo, dice, está también tambaleando. Porque miren, el capitalismo, el sistema mundial económico está colgando por un hilo. Los Estados Unidos están endeudados 20 trillones de dólares. Esa es la deuda de los Estados Unidos. Algún día va a colapsar y va a causar una crisis mundial, porque dice, cuando los Estados Unidos estornuda, el mundo le da gripe. Así que en realidad las Naciones Unidas es puro socialismo. Este asunto del cambio climático es puro socialismo. El asunto de tomar el dinero de los ricos y redistribuirlo entre los pobres, que es lo que está diciendo Juan Pablo, que está diciendo Francisco I, puro socialismo. Trump es una aberración. Es decir, una pequeña interrupción. Yo creo que para que Dios nos está dando tiempo para que nos pongamos las pilas y hagamos lo que debemos hacer. Pero sí va a haber un movimiento socialista global de unión de la religión con el poder civil para perseguir al pueblo de Dios. Porque dice, todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. Así que en realidad eso contesta ambas preguntas que usted hizo. Sí, hermano.
¿Cómo podemos? Sí. 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 Ok, es una buena pregunta. En realidad es un proceso. La iglesia adventista no surgió en 1844. La iglesia adventista no existía en 1844. Ni tampoco la iglesia adventista ha fijado fechas para la segunda venida de Jesús. Porque cuando se fijó la fecha, la iglesia adventista no existía. Así que cuando la gente le diga, ustedes son los que pusieron la fecha para la segunda, no, nosotros no lo fuimos. Ahora escuchen, porque quiero contestar, trae a colación algo muy importante. 1798 inaugura lo que se conoce como el tiempo del fin. Con la herida que le fue dada al papado, comienza el tiempo del fin. En 1798 se le quita el sello al libro de Daniel, particularmente la porción que tiene que ver con el juicio. Y a partir de 1798 se empieza a anunciar el juicio, de que el juicio está cercano. A medida que pasa el tiempo, Guillermo Miller empieza a estudiar las profecías, dice Cristo va a venir en 1843. Eso lo dijo en 1818. Y luego entonces siguen estudiando. Viene el primer chasco porque Jesús no llega en 1843. Fijan una nueva fecha para la primavera de 1844. Cristo no viene en la primavera tampoco. Y luego entonces se ponen a estudiar las profecías, se dan cuenta que el día de expiación caía no en la primavera, sino en el otoño de 1844. Y entonces viene el clamor de medianoche diciendo que Cristo iba a venir el 22 de octubre de 1844. Que nosotros sabemos lógicamente que no vino, estaban equivocados en cuanto al evento, pero no estaban equivocados en cuanto al tiempo en que se iba a realizar el evento correcto. Y luego después los pioneros de la iglesia adventista estaban allí. Y luego con el transcurso del tiempo llegan a comprender que Cristo entró al lugar santísimo, comprenden el sábado, el estado de los muertos, todas las cosas que se encuentran en el lugar santísimo. Y finalmente en 1863 la iglesia oficialmente es organizada y adoptó el nombre en 1860, pero organizada en 1863. Es decir que cuando decimos que la iglesia remanente va a surgir después de los 1260 años, no estamos diciendo que va a surgir en el año 1798. Estamos diciendo que en el tiempo del fin, posterior a 1798, se va a realizar una cadena de eventos que finalmente van a llevar al establecimiento de la iglesia que guarda los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesús. Lo único que la profecía exige es que tiene que ser después de 1798, tiene que ser en los Estados Unidos, tiene que ser una iglesia que dice que se deben guardar todos los mandamientos, incluyendo el sábado. No hay ninguna otra iglesia que surgió en ese tiempo que estaba enseñando eso. Y que tiene el testimonio de Jesucristo, que aunque los mormones tenían don de profecía, ellos no hablaron nada sobre los 2300 días, sobre la purificación del santuario, que es la verdad presente. Así que sencillamente es posterior al año 1798, poco después de 1798, que se realiza una cadena de eventos que eventualmente conducen a el surgimiento del pueblo remanente. Es de varios pasos, en otras palabras. En aquel lado. Pastor, está terminando una fecha especial para la Iglesia Católica que se llama el año del jubileo. ¿Esto tiene algo que ver en realidad con la Iglesia a nivel mundial? Yo no le encuentro un significado
trascendental a ese asunto del año de la misericordia o el año del jubileo. Algunos le han encontrado un gran significado profético de que ahora, a partir de hoy, la puerta de la gracia está cerrada, según el concepto de la Iglesia Católica. Pero yo no veo eso. Yo veo sencillamente una declaración que hizo el Papa de que cualquier persona que durante este año se arrepintiera y confesara su pecado al sacerdote iba a recibir plena absolución. Otros papas han declarado cosas similares en el pasado. Sí, hermano. Pastor, me gustaría que usted nos dé su opinión al respecto del nuevo orden mundial y qué papel cree usted que facilita el nuevo orden mundial para la persecución del pueblo de Dios. Y en segunda instancia, relacionado con eso, ¿qué papel juegan las sociedades secretas dentro de la instauración de ese nuevo orden mundial? Yo no me meto en el asunto de las sociedades secretas. No tengo duda de que las sociedades secretas, los Illuminati, hay muchos, los jesuitas son una sociedad secreta, y los caballeros de Colón son una sociedad secreta, los masones son una sociedad secreta. No cabe duda de que ellos están jugando un papel para establecer el orden global, el nuevo orden mundial. Pero yo no me enfoco en eso. Yo me enfoco en lo que dice la Biblia, porque nosotros podemos crear toda clase de escenarios y decir que así es que va a pasar, y en realidad no pasa así. Mi perspectiva es ir a las profecías. Yo sé ciertas cosas claras de las profecías, y es que el papado fue herido en 1798, que el papado va a recuperar su poder, que los Estados Unidos le va a devolver el poder uniendo la iglesia con el Estado. Ahora, todos los eventos que van a llevar a esos puntos claves, nosotros no lo sabemos, porque muchas de estas cosas están secretas. Y a veces yo me pregunto, los que viven diciendo que la sociedad secreta dijo esto y dijo lo otro, ¿cómo saben si es secreto? Entonces, no nos enfoquemos en estas teorías conspirativas, porque muchas veces lo que se predice no sucede. Atengámonos a lo que dice la Biblia y el Espíritu profecía. La hermana, ¿cuántas veces menciona la hermana White las sociedades secretas jugando un papel en el tiempo del fin? Nunca. Ella nos advirtió en contra de los masones, pero no dijo que estas sociedades secretas son las que van a establecer el nuevo orden mundial. Para la hermana White, el nuevo orden mundial será establecido por los reyes de la tierra unidos con el papado y el protestantismo apóstata. Eso es lo que tenemos que saber. Sí. Correcto.